en este tiempo en donde se vive tanta incertidumbre con respecto a lo que va a suceder en cuanto a el destino de nuestra nación. Estamos ya a 8 días para que sea elegido un nuevo presidente en la República de Colombia. Estamos a 8 días para que suceda esto. Hay algo que quiero decirle que tenga en cuenta, a todos los que se encuentran aquí en esta plaza pública, la plaza principal de la ciudad, desde donde sé que miles de personas me están escuchando en este momento. Y es que lastimosamente se ha creído que la Biblia no tiene nada que ver con asuntos de gobierno de un país. Hace un tiempo yo recuerdo que un representante a la Cámara llevó al auditorio del Congreso, llevó una Biblia, y estaban en medio de un debate y el representante a la Cámara sacó la Biblia. Y la gente se burló, los demás congresistas se burlaron de aquel representante a la Cámara, que porque había sacado la Biblia, que qué tenía que ver un libro como la Biblia en asuntos de gobierno donde se iban a decidir cosas de la política, que la Biblia no tenía nada que hacer ahí, que era un fanático religioso, le dijeron, y muchos se burlaron, sobre todo personas que eran dadas o que son de estos partidos políticos que promueven tanto la liberalidad, que promueven tanto un sistema de valores morales relativos. Y lo digo con nombre propio, como el Polo Democrático, el Partido Verde y otros movimientos políticos que no les importa nada de lo que tenga que ver con Dios. Bajo el argumento de que estamos en un estado laico, se atreven a decir que a Dios hay que sacarlo de las esferas de gobierno, pero yo a través de este mensaje que te voy a hablar hoy te vas a dar cuenta si es verdad que a Dios hay que sacarlo de los escenarios de la política. A través de este mensaje que vas a escuchar hoy te vas a dar cuenta si es verdad que a Dios, que la Biblia no tiene nada que hacer en las esferas de gobierno. Hoy te lo voy a demostrar. El mensaje de hoy tiene como título: claves para elegir un buen gobernante. Claves para elegir un buen gobernante. Y voy a hacerte una pregunta a todos los que se han estado acercando y los que están pasando y los que están allí parados alrededor. ¿Realmente tienes el criterio correcto para elegir al próximo presidente de la República de Colombia? Y no solo de Colombia, del país que sea. Hoy en día, en el día de hoy, 20 de mayo, se están dando elecciones en otro país, en Venezuela. Y sea el país que sea, la pregunta mía es, ¿hasta qué punto nosotros como seres humanos realmente tenemos un criterio lo suficientemente acorde para escoger el presidente de nuestra nación? Te voy a decir cuáles son las claves para poder elegir verdaderamente a un presidente. No te voy a hablar de partidos políticos, ni estoy haciendo proselitismo político en favor de nadie. Pero lo que sí te voy a decir es que hay criterios que nosotros hemos utilizado equivocadamente. La gente se queja porque el presidente en este país se elige cada 4 años. Entonces cada 4 años la gente se queja de que siempre están eligiendo a los mismos y que siempre la corrupción y que siempre se repite la misma historia. ¿Por qué se elige? La gente, ¿cuáles son los criterios que algunas personas usan para elegir a un presidente de una nación? Hay uno de ellos, te lo voy a decir, y es que es porque el candidato ofrece justicia, aunque no respete a Dios, aunque ni siquiera crea en Dios. Hoy en día hay candidatos a la presidencia de la República que no creen en Dios, que son ateos, que son llevados por ideologías comunistas, que son llevados por ideologías muy laxas, como de que Dios simplemente es una religión. Eso es grave, porque si una persona elige a un presidente que no crea en Dios o que no respete a Dios, ¿cómo va a respetar
a su prójimo? ¿Y cómo va a respetar la sociedad que gobierna si no respeta al que creó el universo? Si no respeta al que rige a todos los territorios y naciones del mundo. Otro criterio que escoge la gente para votar por alguien es porque sea atractivo. ¿Te acuerdas que en las elecciones de presidente, cuando Andrés Pastrana, que era muy bien parecido, era el más joven, y hubo mujeres? Una vez hubo una señora que me dio risa y me dice: ay no, yo voté por Pastrana porque es que es muy churro, porque es que es el más bonito. Es el mejor presentado, el que mejor salió en la foto, por eso eligen, que porque es el más atractivo. Otras personas escogen el presidente que porque eligen y votan por alguien que porque le prometió trabajo para su hermano o algún beneficio. Otros porque prometen cosas que no son viables. Ojo con esas promesas que no son viables. Un ejemplo extremo te lo voy a dar. Un candidato a la presidencia que prometa abolir todos los impuestos. Eso es inviable, porque precisamente el fisco nacional se sostiene con impuestos. Entonces una persona que diga que va a quitar los impuestos y sobre esa base haga su campaña electoral es un gran mentiroso. Antes es una persona que es digna de tenerle desconfianza y de no votar por él. Otra razón por la que mucha gente vota por un candidato a la presidencia es porque es de la región. ¿Será que eso es un criterio suficiente? Porque de todas maneras los candidatos, la gente por la que hemos votado, que es de aquí de la región, tú ves que no han hecho nada. Tú ves que muchas personas, no todos, pero la mayoría que han sido de la región y que ahora están en la Cámara de Representantes, en el Senado, o que han llegado a la presidencia, ha sido la misma cosa. Entonces esto no se trata de votar por alguien de la misma región. Y lastimosamente la última cosa y la más grave es que la gente sigue votando por el candidato que le pague mejor su voto. O sea que están votando por una persona que practica el soborno. La Biblia habla del soborno como un grave pecado ante Dios. No solamente por aquel que compre el voto, sino también por el que se venda, por el que venda su voto. Entonces la gente se queja de que siempre hay presidentes corruptos, pero vota por el que le soborne. O sea, vota por un corrupto y luego se queja que porque es corrupto. Entonces, si tú quieres realmente que la situación del país cambie, tendrías tú que cambiar los criterios que estás usando para elegir a un presidente. Te voy a decir en este día algo. Colombia, que está a 8 días de elegir al nuevo presidente por este periodo de 4 años más, Colombia en este momento es como una mujer. Yo veo a Colombia en este momento, Dios ve a Colombia en este momento como una mujer cuando tiene varios pretendientes. Como una mujer cuando tiene varios pretendientes. Tú sabes, cuando una mujer tiene varios pretendientes, todos se le presentan, la tratan de conquistar, unos le llevan flores, otros le llevan chocolates, otros le invitan a cine, otros a tomar café, y le dan regalos, le da un peluche, le da esto, le da aquello, y todos tratan de conquistar el corazón de aquella mujer. En este momento Colombia está así. En este momento Colombia se encuentra en esa situación. Todos los candidatos a la presidencia de la República en este momento están tratando de conquistar el corazón de Colombia para que voten por ellos. Pero de todas maneras, hay algo que quiero decirte. Debes poner mucho cuidado con lo que te están diciendo en las campañas electorales. No te puedes dejar conquistar, con que te pongan la canción de la Internacional o te prometan la emancipación de un yugo, que finalmente va a ser peor todavía el yugo que te van a poner. Me hace acordar en la palabra de Dios del profeta Jeremías que había un profeta falso y tenía un yugo como de madera, y entonces Jeremías le dijo: pues Dios te va a cambiar el yugo de madera por un yugo de hierro, le decía. Entonces a veces nosotros, por no saber elegir un presidente, a través de mentiras promete libertad, promete liberarse de un yugo,
pero en el fondo lo que tiene es otro yugo peor. O sea que tienes que poner mucho cuidado a la hora de elegir quién quieres que sea tu presidente. Yo creo que es necesario que tengamos buena memoria. Hay candidatos a la presidencia, que en tiempo pasado pertenecieron al gobierno actual, que votaron por el plebiscito por la paz, que hicieron esto y aquello. Aún candidatos a la presidencia en este momento que en otro tiempo hicieron planes de vivienda en diferentes lugares del país, pero no con sus propios recursos, fue con el mismo dinero de nosotros los contribuyentes, con los mismos impuestos, y ahora están haciendo campaña con eso, de que hicieron muchas casas. ¿De dónde salió esa plata? De nuestro propio bolsillo, como contribuyentes. Tienes que tener buena memoria. Y aquellos que apoyaban el proceso de paz, y aquellos que decían sí a las FARC, y aquellos que decían sí a esto y aquello, en campaña, como ven que la gente ya no se está comiendo el calentado, ya están hablándose en contra de un proceso que ellos mismos firmaron, un proceso que ellos mismos sacaron adelante. La gente no puede tener mala memoria al momento de elegir un presidente. Te voy a hablar como de varias posturas de estos diferentes candidatos a la presidencia. Están los que se presentan a través de, como si fueran héroes del pueblo, los que son llamados comunistas, los que se oponen al sistema y al gobierno y a todo. Entonces, con una ideología toda poética, se presentan como héroes del pueblo para redistribuir la riqueza, quitándole el derecho a la propiedad privada, y a la gente se le olvida. En otros países donde en este momento están aguantando hambre, a la gente se le olvida las consecuencias que puede traer un modelo de este tipo, como lo quieren establecer en Colombia. La gente no puede tener mala memoria. Están aquellos académicos, aquellos que piensan que un buen presidente es aquel que tiene mucho estudio, o porque fue profesor de una universidad, el presidente profesor. Déjame decirte que si el desarrollo intelectual garantizara que hubiese un buen presidente, entonces no existiría el escándalo de Odebrecht, no hubiera existido el escándalo de tanta corrupción, porque lastimosamente te voy a decir, el problema no está en que tú estudies o no, el problema está en que aunque tú estudies, tu corazón, tus principios y valores morales, tu integridad, tu sensatez, tu honestidad, tu respeto al prójimo, todas estas cosas que las debería de tener un presidente de una república, eso no se lo forma uno en la universidad. Yo te lo digo porque yo fui universitaria, y lo primero a lo que yo me enfrenté cuando llegué a la universidad fue a las ideas comunistas y a la filosofía. Allá fue donde yo me volví atea. Allá fue donde yo abracé las ideas de Carlos Marx y Mao Zedong. Allá me lavaron el cerebro. Menos mal el Señor volvió y me aterrizó como debía de ser. Entonces lo que se está haciendo es todo un proceso de educación de las nuevas generaciones para hacerle creer a la gente que hay otros modelos donde sí puede haber una respuesta. Y eso es una total mentira. Así que el hecho de que una persona tenga muchos estudios, como se dice por ahí, sea más preparado que un cumis, eso no garantiza que sea un buen presidente. Si es un hombre que no tiene temor de Dios, si es un hombre que no respeta a Dios, si es un hombre que no ama a Dios con todo su corazón y pone a Dios como el centro de su vida, no podría amar al prójimo, porque quien no ama a Dios, no ama al prójimo. Así de sencillo, quien no ama a Dios, quien no respeta a Dios, no ama al prójimo. ¿Y cómo puedo yo afirmar que ese presidente profesor no ama a Dios? Mira quién es la vicepresidente. Mira quién va a poner como segunda, como su mano derecha en el gobierno. Una persona totalmente opuesta a los principios de Dios. Te tienes que pensar, cuando tú mires a un candidato a la presidencia, tienes que mirarlo no por el color de su partido, ni por el verbo que tenga, la retórica con la que hable. Tienes que mirar lo que hay en su corazón, porque dice la palabra dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres saber realmente lo que hay en el corazón de una persona, escúchala hablar simplemente. Escúchala hablar. Pero lastimosamente la gente no se fija en eso. Hay unos candidatos a la presidencia también que se presentan como con
mente muy abierta, una mente abierta. ¿Y qué es una mente abierta? Se refiere a gobiernos que prometen que no hay reglas ni principios morales, ni respeto hacia Dios, dispuestos a gobernar bajo cualquier sistema moral. Eso trae crisis de valores. Quiere que te diga una cosa. Hay en este momento aproximadamente 5 países donde se aprobó el matrimonio y el sexo, las relaciones sexuales con animales, la zoofilia. Uno de esos países es Canadá, otro país fue Dinamarca. Y quiere saber una cosa, hay problemas de salud pública graves por la proliferación de virus. Porque es que el hombre no fue diseñado por Dios para que tenga relaciones con animales. El hombre no fue diseñado por Dios para que tenga relaciones antinaturales. La Biblia es muy clara acerca de cuál es el orden de Dios en nuestras relaciones sexuales. Dios tiene un orden. Pero un hombre que esté dispuesto simplemente a ganar seguidores, es capaz de acomodarse como al son que le toquen baila. Es un hombre así, como varios que están como candidatos a la presidencia, para mí no es confiable. Yo no confío en un hombre así. Yo no confío en un hombre así, porque es un hombre que no es firme, que no se pone los pantalones. Es un hombre que es capaz de vender la nación a cualquier ideología. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Así que esos candidatos que están de mente abierta, que están favoreciendo tanta perversión sexual, que están favoreciendo tantos antivalores, la gente se atreve a votar por ellos, que porque aparentemente es honrado. ¿Cómo puede ser alguien honrado si no honra a Dios en su corazón? Ahí donde está el problema. ¿Hacia dónde va el mundo? El nuevo orden mundial hace y está transformando las sociedades de las diferentes naciones a que se vuelvan cada día más flexibles moralmente, cada día más frías y cada día más alejadas de Dios. Y si quieres comprobarlo, mira solamente las noticias. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dime qué ha hecho ellos con respecto a las injusticias que están sucediendo en Venezuela. Dime qué ha hecho ellos con respecto a todas las cosas que se están haciendo en diferentes países. Ellos están callados. Las organizaciones internacionales no les interesa defender el derecho y el respeto al prójimo. Lo que están haciendo simplemente es velando por la transformación de toda una sociedad, de todo el mundo, hacia un sistema de gobierno totalmente anárquico, totalmente levantado contra los principios y respeto a Dios. Eso es lo que está pasando en el mundo. Eso ya estaba escrito en la palabra. La palabra de Dios dice que en los postreros días se va a levantar un gobierno único para todas las naciones, y que ese gobierno va a estar dirigido por un hombre perverso, que ni siquiera va a hacer caso del amor de las mujeres, o sea que de entrada ya va a ser homosexual. Y dice también la palabra que va a ser un hombre que se cree Dios, o sea que no va a respetar a Dios por ningún lado. Si nosotros sabemos eso, que la tendencia de este mundo es levantar hombres cada día más perversos en el gobierno y que cada día más le den la espalda a Dios, ¿por qué lo vamos a hacer aquí en Colombia? ¿Por qué vamos aquí a coadyuvar, a empujar el proceso para que se haga más ligero? Quien quiere cambiar la historia de su nación no puede seguir votando bajo los mismos criterios. La gente quiere que un presidente no sea corrupto, pero se vende en su voto. La gente quiere que un presidente respete al prójimo, pero no le interesa si respeta a Dios o no y vota por él, aunque sea ateo. La gente quiere a un presidente que no le diga mentiras, que no lo engañe. Sin embargo, en la campaña presidencial se dejan engañar y no dimensionan las cosas. Así como te voy a decir algo, un hombre cuando quiere casarse, cuando está buscando mujer, un hombre no busca una mujer en un bar o en una cantina o en un prostíbulo. Un hombre busca una buena mujer en el lugar indicado, ¿sí o no? Un buen presidente tú no lo vas a encontrar en el lugar equivocado. Un buen presidente tú no lo vas a encontrar rodeado de antivalores, rodeado de principios antibíblicos, que se levante contra Dios o que no le interese nada de la vida de Dios. Tú no vas a encontrar un buen presidente que sea ateo, te lo voy a decir.
Y te voy a explicar por qué, porque hay gente que de pronto que está escuchando esta enseñanza y dice, eso es totalmente retrógrado, eso es totalmente intolerante. No, no es intolerante, te voy a explicar por qué. La nación, específicamente Colombia, nuestro país, necesita un gobernante que se comporte como un verdadero padre de familia. Necesitamos un papá. Nosotros aquí en Colombia necesitamos un papá. ¿Qué hace el papá en la casa? El papá en la casa pone disciplina, el papá en la casa pone orden, el papá en la casa organiza las cosas. Y eso es lo que ha faltado en Colombia. Pero si tú miras en los candidatos a la presidencia, la gran mayoría están dispuestos a seguirse vendiendo. ¿Qué quiere? ¿De qué color le gusta que yo me ponga la camiseta? Me la pongo, pero vote por mí. Eso no es un buen presidente. Porque no tiene principios, no tiene valores, no tiene una posición firme. No tiene una posición firme y está dispuesto en aras de una falsa unidad. No, es que es un presidente que no hace acepción de personas y buscas la unidad del pueblo. ¿Cuál unidad? Lo que está buscando simplemente es quedar bien con todo el mundo. Y cuando tú haces lo correcto, te voy a decir algo, cuando una persona quiere hacer lo correcto en la vida, no puede quedar bien con todo el mundo, eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque cuando una persona quiere hacer lo correcto, con el único que va a quedar bien es con Dios. Necesitamos en esta nación un gobernante que se comporte como un papá, que ponga la casa en orden, que en vez de repartir mermelada, reparta correa si es necesario. Todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo de poner el país en orden. Yo creo que todos los que me están escuchando saben que así es. Si los políticos siguen viendo a Jesucristo como ese hombre impotente clavado en una cruz, que solo inspira lástima, es porque no saben que hace miles de años resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes por qué el Padre lo sentó a la diestra? Para gobernar. Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo es el que gobierna las naciones del mundo. Y un hombre de gobierno que pretenda gobernar bien, necesariamente tiene que reconocer que Jesucristo es el que gobierna las naciones del mundo. Ellos claramente tienen un problema. Aquellos que no quieren venir a Jesucristo, esos gobernantes que no quieran venir a Jesucristo, aquellos gobernantes que quieran gobernar sin Jesucristo, tienen un problema muy delicado de gobernanza y de gobernabilidad. Esos dos aspectos te los voy a especificar en este momento. Mira una cosa, la tierra ha estado bajo maldición por la maldad de sus gobernantes, por tanto paganismo. Tú ves que cuando una persona es elegido presidente, lo primero que hace es que sube a la cima de una montaña con un grupo de chamanes, de brujos, de hechiceros y hace rituales y se posesiona, como si el diablo le hubiera dado el trono, como si el diablo le hubiera dado la candidatura. Y se olvidan de Dios. En campaña hasta tienen una Biblia bajo el brazo y dicen gracias a Dios y a toda hora a Dios, pero cuando se posesionan le dan la gloria al diablo. Eso pasó con el gobierno de Santos, que en la Sierra Nevada de Santa Marta lo primero que hizo fue rituales con los mamos de la Sierra Nevada. Se metió en una carpa, allá lo cogieron a palazos, que es que un ritual de limpieza, y salió de allá maderiado. Le dieron fue una pela. Pero ahora va a ser peor porque las pelas que da Dios por el pecado son más grandes. Y ahora lo está viendo. La popularidad cayó. Ese hombre políticamente ya fracasó. Porque aquel que quiera gobernar sin Dios siempre va a fracasar. El hombre que quiera gobernar sin Dios siempre va a fracasar. Mire, les digo una cosa. Con respecto a eso, hay algo que tienes que tener en cuenta. Y hay algo que a los ateos no les gusta. Hay algo que a ciertas comunidades que se levantan contra Dios no les gusta. Pero te lo voy a decir. ¿Sabías que la Biblia es la base para todo buen gobierno? ¿Sabías eso? Le voy a repetir a todos los que están en la Plaza Bolívar, todos los que están aquí alrededor, se los voy a repetir.
La Biblia es la base para todo buen gobierno. La Biblia es la base, la única base para todo buen gobierno. Los planes de gobierno deberían de salir de la Biblia. Y te lo voy a demostrar por qué. En la escuela de administración, en la Escuela Superior de Administración Pública, que es una entidad universitaria aquí en Colombia, tuve la oportunidad de recibir una formación académica. Y allí me enseñaron varios conceptos que tenían que ver con la gobernanza y la gobernabilidad y varios aspectos relacionados con los partidos políticos y todo este tema de la política. Tú sabes que es una universidad, una institución dedicada a formar futuros gobernantes. Y allí comprobé mucho más, aunque algunos docentes se levantaban contra mí, algunos docentes se burlaban, que porque la Biblia no tenía nada que ver con la política, pero a través de las cosas que yo estudié de la palabra y a través de las cosas que yo hablaba con ellos, cada día más confirmaba mi posición de que definitivamente la Biblia es más vigente para gobernar un país que cualquier documento, que cualquier carrera universitaria. Y muchos profesores de ellos quedaron en algún momento sin nada que decir a lo que yo les preguntaba. No porque el deseo mío fuera humillarlos, no porque el deseo mío fuera ganarles una discusión, no era eso, porque eso sería soberbia de mi parte. Pero lo que sí quería dejar en claro en toda la gente que estábamos ahí, era que a Dios no lo podían sacar de las esferas de gobierno. Dios no puede sacarlo. Mira, hoy en día el gobierno actual es un gobierno sin sensatez. Un gobierno que le faltó mano firme, y tú lo sabes. Un gobierno donde hoy en día no se encarcelan a los delincuentes porque no hay dónde meterlos. Eso es algo grave. O a los que meten en casa por cárcel, un violador lo meten en la misma casa donde está la niña que iba a violar. Casa por cárcel. O sea, eso no se ve sino en este tiempo. Eso nunca se había visto en Colombia. Pero lastimosamente es por eso. Los grupos al margen de la ley están con una mano negociando procesos de paz y con otra mano dirigiendo brazos armados a los que llaman disidencias. Entonces, ¿a qué vamos? Aquí ha faltado mano firme en esta nación. Aquí ha faltado un papá. Porque siempre los que han subido al gobierno, lo único que les ha importado es tener una posición. Ha faltado mano firme. Hay una palabra donde se explica cómo se debe elegir a un gobernante. A veces hablo con personas de gobierno y yo les digo a ellos, mire, la base de todo gobierno es el principio del temor de Dios, el respeto a Dios. Y te voy a demostrar, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20. Mira el consejo que Dios le da a todos los electores para que dentro de 8 días sepan por quién van a votar. Dice así la palabra de Dios, escúchalo. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y te establezcas allí y digas, elijamos a un rey sobre nosotros como todas las naciones a nuestro alrededor. Mira lo que dice el 15, debes asegurarte de nombrar a un rey sobre ti que sea elegido por el Señor. Tendrá que ser alguien de tu propia gente, no un extranjero. Él no deberá acumular caballos para sí mismo, tampoco deberá enviar gente que vuelva a Egipto para comprar más caballos, porque el Señor te dijo, ustedes nunca deben volver por ese camino. Tampoco deberá casarse con muchas esposas, porque si no se le pervertirá el corazón. Además no deberá enriquecerse con plata y oro. Cuando comience a reinar, debe tener para sí mismo una copia de esta ley, o sea, habla de la Biblia, escrita en rollos por los sacerdotes levitas. El rey debe mantener consigo este libro y leerlo para que aprenda a respetar a su Dios y seguir cuidadosamente todas sus palabras escritas en estas normas. Así nunca se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo. ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios? Que si tú vas a elegir a un gobernante, en resumen, asegúrate de elegir a un gobernante que respete a Dios. Asegúrate de elegir a un gobernante que tenga en cuenta a Dios para sus asuntos de gobierno. Asegúrate de elegir a un gobernante que no se acomode a la perversidad de este mundo solo por ganar votación.
Asegúrate de elegir a una persona que sea íntegra y que no le dé miedo decir esto es blanco y que todo el tiempo diga que esto es blanco, aunque todo el mundo se le venga encima y diga que es negro. Pero si Dios dice que es blanco y punto. Una persona firme de carácter, una persona que respete a Dios y sobre todo una persona que esté dispuesta a leer más la Biblia que tantos libros intelectuales. Tú mira a los presidentes que hemos tenido y todos ellos te pueden leer, te pueden contar de libros y te pueden decir cosas, pero ¿cuál de ellos es capaz de decirte de memoria un versículo de la Biblia? Tal vez algunos congresistas que son cristianos pueden hacerlo, pero es una gran tragedia que nosotros eligiéramos a un presidente que ni siquiera coge la Biblia, o si la coge para abrirla en el Salmo 91 y ponerla ahí en el despacho, que para nada sirve eso. En la escuela de administración, en la Escuela Superior de Administración Pública nos enseñaron 3 conceptos. Uno de ellos lo que significaba gobernar, otro lo que significa el concepto gobernanza y otro el concepto gobernabilidad. Y de eso te voy a hablar hoy. No como una clase de administración pública, sino como un concepto según la Biblia. Porque, como te decía, lastimosamente hasta en esa universidad hay profesores que piensan que pueden gobernar sin Dios. Pero yo te voy a demostrar cómo la Biblia habla de estos 3 conceptos. Y si estos profesores leyeran la Biblia, serían todavía mucho más enriquecidos en la manera de enseñar estos conceptos. El gobernar, ¿qué es gobernar? Gobernar es el ejercicio del poder, es mandar con autoridad. Gobernar es ejercer el poder, punto. Eso es gobernar. ¿Qué es gobernanza? Gobernanza es la capacidad que tiene alguien para gobernar, la idoneidad, la influencia que tenga, la capacidad de liderazgo, la credibilidad, la imagen, el respeto, la honorabilidad. Hoy en día hay un gran problema de gobernanza. ¿Y qué es cuando una persona tiene un problema de gobernanza? Porque es una persona mentirosa, una persona que nadie le cree, o una persona que se acostumbra a practicar soborno y comprar los votos, o una persona que es tan abierta, de esas de mente abierta, que está dispuesto a ofrecerle a los sodomitas, a los brujos, a los pastores cristianos, a los curas, que con todo el mundo se da la mano. Y a todo el mundo le dice que sí, y a todo el mundo le promete un pedacito de mermelada. A eso es que se refiere. Un problema de gobernanza es cuando una persona es capaz de acomodarse a todo con tal de ganar votos. Y lastimosamente la gente le gusta ese tipo de personas, porque los ven supuestamente como factores de unidad. Pero hay 2 maneras de unir a un país. Tú puedes unir a un país en torno al respeto a Dios, de organizar otra vez la familia que está en crisis, de restaurar muchas cosas en la nación, o puedes unir a un país contra Dios, como pasó en la Torre de Babel. La gente se pone de acuerdo, la unidad no toda es de Dios. La gente se puede poner de acuerdo para levantarse contra Dios. Y en un país puede suceder que se levante un hombre totalmente ajeno de la vida de Dios, decidido a establecer políticas que favorezcan matrimonios gay, que favorezcan las prácticas ancestrales y los rituales chamánicos y hasta les dan recursos, que favorezcan una serie de cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, y puede poner de acuerdo el país. Mira lo que pasó en Venezuela. Y eso no quiere decir de que estar en unidad, eso es bueno. Esa unidad es mala. Te voy a hablar de alguien que sí te va a enseñar a ti lo que es la gobernanza. Mira, yo encontré en la palabra de Dios lo que pasó con un hombre. ¿Tú te acuerdas de José, el hijo de Jacob? Dice la palabra del Señor que José interpretó el sueño del faraón. Y entonces José le dio al faraón un consejo. ¿Quién era el faraón de Egipto? Era hoy en día como el equivalente al presidente de Egipto, o sea, el presidente de una nación, el máximo gobernante. José
fue presentado ante el faraón para darle a faraón la interpretación de los sueños. Y te voy a explicar una cosa. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Génesis 41 del 32 al 44. Dice: y el significado, entonces aquí está hablando José, ponga cuidado. Y el significado de haber tenido 2 sueños repetidos es este: Dios ya decidió que va a hacer esto y todo va a pasar pronto. Entonces el faraón debe buscar un hombre inteligente, sabio, para ponerlo a cargo de Egipto. Después el faraón debe asignar gente que recoja la 5ª parte que produzca Egipto los 7 años de abundancia. Debe recolectar toda la comida de estos años buenos que vienen, almacenar el grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Esta comida va a ser una reserva para la tierra, para los 7 años de escasez que caerán sobre Egipto. De esta manera no se destruirá el país. Y mira lo que responde el faraón. El faraón y todos sus ministros aprobaron la propuesta. Luego el faraón le dijo a sus ministros: ¿podríamos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios en él? Entonces el faraón dijo a José: como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único que con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José: mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo colocó en la mano a José. Mira, ¿esto qué es? Esto es un tema de gobierno. Una decisión gubernamental, una decisión donde el faraón, la máxima autoridad de Egipto, puso a un hombre llamado José como el segundo al mando, como el vicepresidente de Egipto. Así de sencillo. ¿Y sabes por qué puso a José como vicepresidente en la nación de Egipto? No lo puso porque José hizo campaña presidencial dándole a todos mermelada. Porque José le dijo a los sodomitas, a la gente que tiene perversiones sexuales, que se acuestan los hombres con hombres, mujeres con mujeres. José no le dijo: venga, yo le prometo que le voy a sacar una política pública. Venga, yo le prometo que le voy a aprobar el matrimonio gay. Venga, yo le prometo a estos que no entreguen las armas si no quiere, para que hagamos un proceso de paz. Venga, yo les prometo a esto. José nunca buscó quedar bien con la gente. José quería y le interesaba solamente quedar bien con Dios. Y por eso Faraón lo eligió. Y José hizo las cosas muy bien. José hizo las cosas muy bien. ¿Sabes por qué José fue un buen gobernante? José fue un buen gobernante, no porque quisiera quedar bien con todo el mundo. José fue un buen gobernante, no porque hubiera tenido muchos estudios, ni porque supiera mucho de técnicas de almacenamiento, de agricultura, o de distribución, de inventarios, de manejo de inventarios. No, José fue un buen gobernante. ¿Sabes por qué? Porque respetaba a Dios. Solamente porque respetaba a Dios. Por eso fue un buen gobernante. Entonces José, dice la palabra, que en Egipto era un hombre respetado. ¿Sabes cuántos años estuvo José como el segundo al mando del país? Estuvo 80 años gobernando Egipto. 80 años, pasaban generaciones de faraones y todos querían con José y todos decían: seguimos con José porque es el único que tiene el Espíritu de Dios en él, porque es el único que sabe gobernar esta nación. Lee la Biblia y mira cuántos años estuvo José a cargo de Egipto. Lee la Biblia y date cuenta cómo Dios prospera a un gobernante que le rinde su corazón a él. Lee la Biblia y date cuenta de cómo Dios bendice a alguien que decide respetar sus leyes y normas, que tiene principios y valores conforme a la voluntad de Dios. Eso es un tema de gobierno. La Biblia tiene asuntos de gobierno. Lo que pasa es que la gente no lee sino el Salmo 91. La gente no lee sino los Salmos y Proverbios. Si la gente leyera la Biblia como se debe de leer, se daría cuenta que ahí está la clave para elegir un buen presidente. La falta de gobernanza en un país trae crisis. Y te voy a leer lo que dice Proverbios. Mira, Proverbios capítulo 28. ¿Sabes qué dice Proverbios 28:2? Dice: cuando hay revoluciones en el país, o sea, cuando no se tiene a Dios,
Cuando hay revoluciones en el país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. En cambio, un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años. Cuando hay un gobernante que no le interesa saber nada de Dios, su gobierno es corto, su carrera política es cortica. ¿No ha visto? ¿Cuántos alcaldes han elegido en Cartagena? En Yopal, ¿cuántos alcaldes se han elegido? Es más, te voy a decir algo. En Yopal hubo una vez una alcaldesa encargada que dedicó y sacó una resolución y entregó la ciudad de Yopal, Casanare, la entregó a Jesucristo. Tú lo sabes. Y se levantó todo el mundo. ¿Cómo se le ocurre? Eso va contra la libertad de expresión y no sé qué. La alcaldesa encargada, el que más atacó a la alcaldesa encargada fue el que luego quedó elegido como alcalde. Y cuando quedó elegido como alcalde, lo primero que hizo fue abolir esa resolución. O sea que él literalmente dijo, no, aquí Jesucristo no va a gobernar, voy a gobernar yo. ¿Y quieres saber algo? A los días fue capturado y encarcelado. Y fue inhabilitado por corrupto, por ladrón, por sinvergüenza. Quería gobernar sin Dios, Dios no lo dejó gobernar. Entonces, eso es lo que sucede cuando un gobernante no quiere darle el espacio que merece Dios, el lugar que Dios merece en el gobierno. Te voy a seguir hablando. ¿Qué es gobernabilidad? Estamos aquí estudiando y aprendiendo conceptos de política y de gobierno. ¿Qué es gobernabilidad? Gobernabilidad es la capacidad para tomar las mejores decisiones. Es el ejercicio de gobierno siendo coherentes con las necesidades reales de una comunidad y condiciones del territorio. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que una persona quiere gobernar, pero si no entiende las necesidades de la comunidad que va a gobernar, está pailas. Porque lo que va a hacer no va a contribuir al desarrollo del territorio que gobierna. Y eso es lo que ha sucedido. Te voy a hablar de un hombre que te va a enseñar lo que es gobernabilidad. José te enseña lo que es gobernanza. Y te voy a hablar de un hombre llamado Jeremías. Ese hombre sí que sabía de gobernabilidad. ¿Y dónde está Jeremías? En la Biblia, nada más y nada menos. Te lo voy a leer. Nehemías capítulo 2, versículo del 17 al 18. Para todos los que me están escuchando y aún los hombres de gobierno que escuchan este audio, aprendan de la Biblia, aprendan de Dios, que así es como se gobierna. Voy a leer. Dice la escritura, te voy a poner en contexto. Nehemías era un hombre que estaba al servicio del rey persa, llamado Artajerjes. El rey de Persia, Artajerjes, le concedió a Nehemías su copero, su funcionario, era un alto funcionario de gobierno, y Nehemías estaba triste, y el rey le dice, Nehemías, ¿por qué estás triste? Porque lo quería mucho. Nehemías era un hombre creyente. Artajerjes sabía que Nehemías era un creyente y le respetaba su posición, y entonces le dice, Nehemías, ¿por qué estás triste? Nehemías le dice, no, es que siento carga por mi país, allá en Jerusalén, la ciudad está en ruinas, y todo está muy mal. Si al rey le place, por favor, rey, permítame regresar a mi tierra y levantar los muros de Jerusalén. Permítame reedificar la ciudad. Entonces Artajerjes, que quería tanto a Nehemías, le dijo, claro que sí. Y le dio todos los recursos y le dio las cartas para que las presentara en los lugares por donde tenía que pasar sin ningún problema. Pero te voy a leer este pedacito, que es donde evidencia Nehemías qué era lo que movía el corazón de Nehemías. Dice, entonces les dije, cuando Nehemías llegó a Jerusalén, mira lo que Nehemías habló con la gente que estaba allí en Jerusalén. Ustedes conocen la situación en la que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. Entonces mira que Nehemías, un hombre de gobierno, sentía una gran carga por las necesidades de su pueblo. Le importaba era gobernar para su pueblo, no para sí mismo. Le importaba gobernar según las necesidades del pueblo, no para sí mismo. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama gobernabilidad. Que la persona que esté en el gobierno gobierne en función de lo que necesita el territorio para ser desarrollado, de lo que necesita en la comunidad para ser cada día mejores personas. Le interesa el bienestar y la calidad de vida de la gente que está gobernando. Eso se llama gobernabilidad. Si una persona ama a Dios, mire, en el universo no hay nadie más que se preocupe por las necesidades de un pueblo que Dios mismo. Y si el gobernante ama a Dios,
Dios mismo le va a hacer ver al gobernante qué es lo que tiene que resolver en su territorio. Pero si una persona no ama a Dios, solamente está en función de lo que le interese para sí mismo y para su grupo político. Y te voy a decir algo. Mientras el gobierno de Juan Manuel Santos le botó corriente durante muchos años a la construcción de una política pública para la comunidad LGTBI, que tú sabes que son los homosexuales, las lesbianas, invirtió recursos, le dio oficinas, invirtió presupuesto, gastó plata del Estado para beneficiar a estos sodomitas. Mientras le botó corriente a todos estos procesos, habían miles de niños muriendo en La Guajira de hambre. Y hoy el desempleo en el país ha crecido. Cuando te hablo del desempleo, no te estoy hablando del desempleo en general, porque en las estadísticas de crecimiento del índice de desempleo o de la baja del índice de desempleo, las estadísticas han sido mentirosas. Te voy a dar un ejemplo: una persona que no tiene trabajo, una señora que no tiene trabajo, pone en su casa un puesto de arepas, entonces ya salió del desempleo. No, eso no es empleo. Eso es economía informal. Así es que la economía informal creció, pero no creció el empleo en la nación. En Colombia no creció el empleo. En Colombia antes el índice de desempleo se incrementó. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener felices a unos hombres que se ponen tacones y falda y se creen mujer? ¿O tener felices a familias enteras en La Guajira porque tienen su alimento y su agua? ¿O a tener a todas unas familias con su sustento, generando empleo, abriendo oportunidades de desarrollo para el país? Un problema de gobernabilidad es el que ha habido durante todo este tiempo, y si no sabemos elegir a nuestro próximo presidente, esto va a perpetuarse, esto se va a continuar. Entonces mira que la Biblia habla de gobernanza, la Biblia habla de gobernabilidad. ¿Por qué los cristianos hablamos de política? Lo que más le da rabia a estos hijos del diablo es que nosotros hablemos de política. Y cuando un cristiano se levanta y se postula como presidente o como senador o no sé qué, ahí mismo están diciendo, esa gana de robar que tienen en el Congreso, véanlo, que no sé qué. Y les da rabia, porque los cristianos queremos gobernar. Es que si la Biblia es la base del gobierno, los más aptos para gobernar deberíamos de ser los cristianos, ¿o no? Porque conocemos las instancias de gobierno, conocemos las esferas de gobierno y conocemos los principios de gobierno, lo que hay aquí en la Biblia. Mira, lo que hay en este libro es todavía mucho más poderoso que cualquier plan de gobierno que haga cualquier persona en el mundo. La Biblia no solamente está para que tú la lleves a los cultos o para que la dejes abierta en la sala en el Salmo 91. La Biblia es una herramienta para gobernar pueblos y naciones, te lo estoy diciendo, te lo vuelvo a decir. La Biblia es un instrumento para gobernar pueblos y naciones. La Biblia, la palabra preciosa del Señor, la palabra que salió de la boca de Dios, es la única herramienta verdadera para poder gobernar una nación. Y te lo voy a demostrar. Salmo 47, versículo 8. Mira lo que dice. Salmo 47, versículo 8, dice la palabra de Dios. Dios se sienta en su trono sagrado y desde allí gobierna todas las naciones. ¿Quién gobierna todas las naciones? Dios. ¿Desde dónde? Desde su trono, desde su santo trono. Mira lo que dice el Salmo 103. El Salmo 103 dice, en su versículo 19, el Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. ¿Qué es todo? El destino de todas las naciones de la tierra. Proverbios capítulo 8. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo del 14 al 15. Dice Dios, míos son el consejo y la sensatez, yo soy la inteligencia y el poder. Por mí reinan los reyes y los gobernantes dictan sus leyes justas. Por mí dominan los príncipes y los gobernantes ejercen autoridad. Por mí, dice Dios, es por mí. No es porque estudiaron en tal universidad o porque tienen más cartones que un tuburio. No, es por mí, dice Dios.
De mí procede todo gobierno legítimo y toda autoridad legítima, dice Dios, de mí procede. Entonces es imposible concebir un sistema de gobierno que no tenga que ver con Dios. Es imposible. Es imposible. Es una gran necedad. El ejercicio del poder, de toda autoridad, todo gobierno debe provenir del trono de Dios. De allí parte toda autoridad legítima en el universo. Quien pretenda estar en autoridad, y eso se lo digo a toda la gente que aspira a un cargo de gobierno, quien pretenda estar en autoridad requiere conocer el origen de la autoridad legítima sobre el universo. Hubo un hombre que da una gran lección de gobierno. ¿Sabes quién es? El centurión. En Lucas capítulo 7, la palabra de Dios habla del centurión que tenía enfermo a su siervo. ¿Se acuerdan? Los evangelios en Lucas capítulo 7 del 6 al 10, dice la palabra que el centurión fue a buscar a Jesús, a pedirle la sanidad de su siervo. Pero el hombre no entró allá donde estaba Jesús, porque el hombre no era creyente, el hombre era un pagano, y se sentía indigno. Dijo, no, yo es que ni modo de decirle a mi Señor que entre a mi casa, porque es que mi casa es perversa, es pagano. Y te mira lo que le dice el centurión. El centurión era un hombre de autoridad. Era un hombre del ejército romano que estaba en autoridad, un hombre que se mueve en autoridad, que estaba acostumbrado a impartir órdenes. Y mira lo que le dice el centurión a Jesús. Escucha que esto es una lección de respeto a la autoridad de Dios. Dice, entonces Jesús fue con ellos. Cuando estaban cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos que le dijeran, Señor, no te molestes porque yo no merezco que entres a mi casa. Por eso no me atreví a venir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sano. Porque yo estoy bajo autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ven, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró mucho del capitán y se volvió a la multitud que lo seguía y le dijo, les aseguro que ni en Israel he visto tanta fe. ¿Sabes qué está diciendo Dios? ¿Sabes qué dijo Jesucristo con este hombre? Digo, este hombre sí sabe lo que es la autoridad, este hombre sí sabe de dónde es que viene el gobierno. Un hombre que estaba en autoridad, él sabía, él no buscó al brujo, no buscó al chamán, él no buscó a tal o tal, él buscó al que tenía la plena autoridad para sanar a su siervo, a Jesucristo. Y le dijo, Señor, le llamó Señor, y le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero tú tienes la autoridad que ni siquiera yo que estoy en gobierno tengo. Tú tienes una autoridad que ni siquiera yo que ejerzo autoridad la tengo. Tú tienes esa autoridad. Qué bueno que hoy en día se levante en el país un gobernante que diga, es que toda autoridad proviene de él, él es la máxima autoridad. Ese sí sería el apto para gobernar. Porque quien pretende estar en gobierno, ¿cómo no respetar la autoridad máxima? ¿Cierto? ¿Cómo no respetarla? Mire, la tierra ha estado bajo maldición por tanta maldad de sus gobernantes, por tanto paganismo. Dios está buscando quien quiera gobernar con él. Un hombre así como José, como Daniel, como Nehemías, como Josafat. No es suficiente con querer hacer lo correcto. En estos días una persona me dijo, no, yo me metí en la política porque es que tengo por dentro como un fuego, como un impulso de cambiar las cosas, de no quedarme ahí siempre viendo. Entonces por eso yo quise involucrarme en la política. Pero más que el deseo de esa persona de cambiar la situación, lo que hace falta es acercarse a Dios. Lo que hace falta es abrir su corazón a Dios para poder gobernar correctamente. Miren lo que dice Proverbios 31. Es que aquí nos podemos quedar tú y yo y mostrándote todos los principios de gobierno que tiene la Biblia. Estos son principios de gobierno. Mira lo que dice Proverbios 31 del 8 al 9. Habla por los que no pueden hablar, defiende los derechos de los desamparados, alza tu voz y hazles justicia, defiende los derechos de los pobres y los necesitados. Eso es lo que Dios le está diciendo a la gente. Si tú quieres, puedes cambiar el destino de la gente que te rodea, pero obviamente lo vas a hacer de mi mano, porque es que de Dios proviene todo gobierno. No puede haber un buen gobierno si no está cimentado en la justicia, y no hay justicia correcta si no proviene del trono de Dios. El hombre es injusto, ¿sí o no? El hombre es injusto, pero Dios nunca es injusto.
Dios siempre será la base de toda justicia. Entonces yo te pregunto, ¿será que la Biblia no tiene nada que ver con temas de gobierno? ¿Será que debemos seguir sacando a Dios del escenario político? A los que dicen que la Biblia no tiene nada que hacer en los recintos de gobierno, así como boletearon aquel día al representante a la Cámara, lo ridiculizaron, se burlaron de él, que porque sacó la Biblia en plena sesión de la Cámara de Representantes. A ellos les voy a leer este pasaje. Miren lo que dice Job, capítulo 12, del 16 al 25. Él tiene el poder y la sabiduría, tiene en sus manos al engañado y al engañador. Es capaz de quitarle la habilidad a los expertos y hacer quedar como unos tontos a los jueces. Les quita el poder a los reyes y les ata una soga a la espalda. Deja en ruina a los sacerdotes y derriba a los poderosos. Él hace que los dignos de confianza se queden sin saber qué decir y les quita el buen juicio a los ancianos. Derrama el ridículo sobre los nobles y le hace perder el vigor al fuerte. Él revela los secretos más profundos y hace salir a la luz cosas oscuras. Él provoca el auge y la caída de las naciones. Extiende sus fronteras y luego las lleva a la destrucción. Él les quita la inteligencia a los líderes del mundo y los hace perder el rumbo y adentrarse en el caos. Vagan a ciegas y sin rumbo por la oscuridad. Dios hace que anden tambaleándose como borrachos. ¿A quién les está hablando Dios? A los líderes que pretenden gobernar sin Él. Y mira, cuando una nación elige a un gobernante que no respeta a Dios, la nación se desmorona, la nación entra en crisis. Y eso tú lo puedes ver a lo largo de la historia en muchos lugares. Pero ¿sabes qué dice Dios en este momento a Colombia y a los gobernantes? En breve, dice el Señor, en breve me levantaré. Yo no estoy ciego ni estoy impotente clavado en una cruz. Colombia se va a dar cuenta de la decisión que tú tomes como ciudadano dentro de 8 días. De ahí va a depender lo que va a pasar con esta nación. Ahora no vas a ser irresponsable y vas a votar por alguien que te compre el voto y después te quejas y le echa la culpa a Dios. Ve a Dios como permitió que se suba en el gobierno ese hombre tan corrupto. ¿Quién lo votó? ¿Quién lo eligió? No, ve a Dios que no sé qué, este hombre que no le importan los respetos por los derechos humanos, no respeta a la familia. Ahora ya los niños están en hogares donde viven son 2 hombres, uno con falda y el otro con pantalón. ¿Quién lo eligió? ¿Quién escogió ese presidente? ¿Quién escogió a esta persona? Entonces tú debiste haber pensado, en la campaña le ofrecía mermelada a todo el mundo, en la campaña quería quedar bien con todo el mundo. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro un presidente que quiera quedar bien con todo el mundo! ¡Qué peligro que tú votes por alguien que le prometa a todo el mundo tajada! Porque es una persona sin principios, es una persona sin valores, es una persona que no tiene una posición firme. Es como la mujer que se casa con un hombre que no tiene carácter. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro elegir una persona que no le importa decir no, aunque el mundo se le caiga encima! ¡Qué peligro! De las claves para elegir un buen gobernante: primero, que actúe como un padre, que no esté pensando en el lucro y en quedar bien con todo el mundo. Lo segundo, que reconozca la autoridad de Dios. Si no, no me sirve. A mí como presidente no me sirve. Y lo tercero, que su vida sea coherente con lo que habla. ¿Cómo que en su vida sea coherente? Sí, que si hoy en día presenta una posición contraria al comunismo, que de años atrás también haya sido lo mismo. Que si ahora está hablando de Dios y la Biblia, que antes atrás también lo haya hecho. El problema es que nosotros como que nos falta memoria. Hemos tenido en Colombia mala memoria y se nos olvida lo que hace la gente. Se nos olvida lo que ha sido la gente años atrás. Y solo nos importa el discurso presente. Analiza bien. Del presidente profesor, analiza bien cuáles son sus principios morales. Si realmente cree en Dios. ¿Por qué no habla nada en contra de las FARC? ¿Por qué todo lo esconde? Porque con todo el mundo quiere quedar bien y no quiere pelear. Un presidente que no quiera pelear no me sirve. Porque si es un presidente que no quiera pelear, es como un papá que en la casa permite que todo el mundo se le marihuanee, que todo el mundo se le sinvergüence, y entonces no hay orden. Y no va a haber garantía de que mi nación pueda tener un rumbo correcto. Si es una persona que no ama a Dios, que no respeta a Dios, y que lo único que está pensando es establecer un sistema comunista,
así como en Venezuela o en Cuba, aunque yo sé, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque si no respeta a Dios, si no ama a Dios, no me va a respetar a mí. Y no va a respetar a la gente. No respeta al prójimo, no ama al prójimo. Porque nadie puede decir que ama al prójimo si no ama a Dios. Es que es un principio espiritual. Y una persona que estuvo en el gobierno anterior, o que estuvieron en el gobierno anterior y se atreven ahora a hablar mal contra Juan Manuel Santos, tampoco me sirve. Porque son personas que van a cambiar el discurso según el son que le toque. Y a mí no me interesa una persona endeble. Yo prefiero a alguien que todo el tiempo, así sea un peleón, pero que todo el tiempo pelee por el mismo principio y no lo cambie. Eso es mejor. En esa persona sí se debe confiar. Entonces saquen sus conclusiones, miren los candidatos, analicen bien las cosas, pero sobre todo, por ahí alguien decía, no recuerdo en dónde fue, la nación tiene el gobernante que se merece, y es verdad. Y les voy a hablar específicamente para terminar del caso de Venezuela. Venezuela idolatraba a Simón Bolívar y le llamaba libertador. Y muchos le cerraron la puerta al evangelio. No quisieron aceptar al verdadero libertador. ¿Quién es el verdadero libertador? El verdadero libertador es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que trajo libertad al mundo, no solamente a Venezuela. El que venció el poder del pecado, el que rompió las cadenas de esclavitud del pecado que nos ataban. ¿Acaso eso no es la verdadera libertad? Escogen a un hombre como un caudillo y le llaman el libertador, lo adoran y lo idolatran. En Venezuela yo nunca había visto una idolatría tan grande como la que le rindieron a Simón Bolívar. Lo idolatraban, lo idolatran todavía. Y ese mismo amor bolivariano, idolatría bolivariana, es lo que ha llevado al país a la ruina. Mira cómo está, mira a Bolívar cómo los tiene aguantando hambre. Entonces por eso yo te digo, la nación tiene el gobernante que se merece. Mire, Dios puso a Hugo Chávez y Dios ha puesto a Maduro sobre Venezuela como una manera de disciplinar el país, para que dejen tanta brujería, tanta hechicería, tanto paganismo y se conviertan a Dios como debe de ser. Es un castigo, es un juicio. Y no es que Dios sea mala persona, no, Dios es un papá. Dios es papá. Los papás, los que actúan como verdaderos padres de familia en su casa, siempre tienen que disciplinar y siempre tienen que poner orden. No hay ningún papá que ejerza su paternidad correctamente y que quede bien con todo el mundo. Eso no existe. Porque siempre el principio de nosotros es de rebelión. Y siempre tiene que haber alguien que ponga orden. Y con ese que ponga orden siempre vamos a estar chocando, ¿sí o no? Si yo prefiero una persona en la presidencia de la República que esté dispuesto a poner orden y no a quedar bien con todo el mundo, con los gays, con los brujos, con todo el mundo. Ese presidente no nos sirve. Porque es un presidente que no va a respetar a Dios. Es un presidente que no va a respetar a Dios. Y si no va a respetar a Dios, no va a respetar al prójimo. Y no te va a respetar ni a ti ni a mí. Y no le va a dar a doblar la mano para entregar el país al que sea, al que le dé el mejor precio. Por eso tienes que pensar muy bien. ¿Por quién vas a votar en estas próximas elecciones? Vamos a hacer una oración en este día. Vamos a pedirle al Señor que tome en sus manos el destino de esta nación, que tome en sus manos ahora, en esta hora que se están también desarrollando las elecciones de Venezuela. Yo les invito para que hagamos una oración, para que oremos también por Venezuela, por el destino de Venezuela, y no solo Venezuela, sino toda Latinoamérica, porque el comunismo en Latinoamérica se estaba extendiendo como unas langostas. Acabaron con la riqueza de Venezuela y ya se quieren pasar para acá. Y de nosotros depende que esto se frene. De nosotros depende que Latinoamérica, en vez de ser un territorio para langostas, sea un territorio para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Padre, bendecimos desde este lugar la nación de Venezuela. Oramos en el nombre de Cristo Jesús por cada uno de los venezolanos. Bendecimos, Señor, el territorio de Venezuela y declaramos, Señor, que prontamente vendrá tu salvación. Que todo esto que han estado viviendo y que todas las crisis, Señor Dios, por las que han estado pasando, son cosas que tú ya habías anunciado que ibas a hacer. Gracias porque sé que se está cumpliendo tu perfecta voluntad de Venezuela.
Oramos, Señor, por aquellas personas que están pasando hambre. Oramos, Señor, por aquellos que fueron engañados por un falso sistema comunista, que fueron enredados por el enemigo, Señor, y que cayeron pensando que iban a encontrar la solución a sus problemas, pero no entendieron que la única solución es Jesucristo, que la única solución es el respeto al Señor. Padre, ponemos en tus manos nuestros hermanos venezolanos y estas elecciones que se están realizando allí actualmente, declarando, Señor, que tu presencia gobierna y que tu presencia traerá, Señor, tal vez no en estas elecciones, pero sí en los próximos años. Sé que estás transformando la situación en Venezuela, porque estás cambiando el corazón de la gente, porque la gente ya está abriendo sus ojos en Venezuela y ya están entendiendo que la solución no es adorar, idolatrar a Simón Bolívar ni a Hugo Chávez, que la solución es Jesucristo, el único digno de adoración y alabanza. Y declaramos desde este lugar que ellos se levantarán en la adoración correcta, adorando a la persona correcta y rindiéndole gloria a la persona correcta, Señor. También oramos por Colombia, Señor, ponemos en tus manos las elecciones próximas, Señor. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús tu misericordia sobre nosotros. Señor, alumbra los ojos del entendimiento de todos nosotros los colombianos. Declaro que se rasga todo velo, toda venda de engaño, Señor, todo lo que han traído para engañar, para endulzar el oído, para seducir y para cautivar, Señor Dios, a los colombianos. Declaro que cada colombiano tendrá lucidez, tendrá sabiduría e inteligencia para elegir correctamente a los gobernantes. Declaro en el nombre de Jesús, anulado y cancelado todo poder de engaño, de confusión y mentira que han querido establecer en nuestra nación para dejarnos engañar y elegir incorrectamente al gobernante. Declaro, Señor, que cuando los colombianos vayan a las urnas a votar, tú traes claridad y entendimiento, que tú alumbras los ojos del entendimiento de Colombia para poder tomar decisiones acertadas, Señor, y para poder frenar lo que el enemigo ha querido establecer desde hace años. Declaro en la mente, Señor, de cada uno de los colombianos libertad para elegir sabiamente. En el nombre de Cristo Jesús declaro, Señor Dios, sobre cada uno de los colombianos la capacidad para no dejarse engañar, la capacidad para escoger de una manera responsable a quién gobernará. Y sobre todo, Señor, declaro en el nombre poderoso de Jesús que la nación vuelve sus ojos a Dios, que entiende y comprende, Señor, que no elegirá una persona que no le interese la vida de Dios, que elegirá una persona que no le soborne ni le compre el voto, sino que sea una persona con principios y valores morales, una persona que ame a Dios para que pueda amar, Señor, al prójimo. Señor, bendigo las personas que están aquí presentes, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo también, Señor, toda la gente que alrededor ha escuchado este mensaje de la palabra. Y declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que se establece tu reino y tu gobierno en sus vidas. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres todo, que tú eres el principio de toda autoridad. Díselo con tus propias palabras. Dile conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que de ti procede todo gobierno, de ti procede todo poder. Hoy te pedimos con todo el corazón que tú rijas el destino de nuestra Colombia, que tú rijas el destino de nuestra nación. Señor, te pedimos que tomes en tus manos nuestro país y que seas tú gobernando, Señor. Que no permitas, amado Dios, que se suba un perverso en el gobierno, sino una persona que esté dispuesta a respetarte, una persona que esté dispuesta a obedecerte, una persona que tenga principios y valores, Señor, y que le interese la familia, que le interese, Señor Dios, generar empleo, que le interese verdaderamente las necesidades de su pueblo y que no piense para sí mismo, sino que piense, Señor, conforme a tu corazón, que vea las cosas como tú las ves, Señor, que vea las comunidades, que vea, Señor, a sus paisanos como tú los ves, que se interese, Señor, no solamente por aquellas regiones que votaron por él, sino que también se interese por todos aquellos que han estado pasando necesidad, Señor, aún desde La Guajira, con todos estos niños que han muerto, Señor, de hambre, Señor, en las ciudades y lugares apartados, donde los grupos alzados en armas habían tomado gobierno. Haz, Señor, que este hombre retome, Señor, esos territorios. Haz que este hombre, Señor, ponga orden. Levanta en el país un presidente que sea como un padre de familia para Colombia. Que vea a Colombia, Señor, como su hogar y que pueda ejercer y poner orden de la manera como debe de ser. Pon en el corazón de este hombre, Señor, la capacidad de amar a Colombia como si fuera su propia familia, como si fuera su propia casa, Señor.
Bendigo, Señor Dios, a Colombia y bendigo, Señor Dios, el futuro de Colombia, declarando, Señor, que pase lo que tenga que pasar, aunque vengan situaciones difíciles, Señor, sabemos que Colombia está en tus manos. Sabemos, Señor, que Colombia está en tus manos. Gracias, Señor.